amigos y amigas? Bienvenidos a Noche sin Tregua. Pensemos en voz alta. Usted a veces piensa que la elección se desarrolla, de una campaña electoral, se desarrolla solo entre el votante y el político. No. Usted sabe bien que hay un actor importante, que son los medios de comunicación. Los políticos tratan de congraciarse con los medios de comunicación porque tratan que ellos les generen buena empatía ciudadana. Si no, intentan invertir en ellos. Pero siempre existe la duda de que si los medios de comunicación son neutros, que si los medios de comunicación tienen una posición política, si favorecen a algún candidato, si el periodista se acomoda a las noticias. Bueno, de ese tema y más vamos a hablar el día de hoy en Noche sin Tregua. Para el tema que les planteé en voz alta, tenía que buscar dos buenos periodistas. Dos periodistas que hayan estado en el espacio político, que hayan estado en medios de comunicación diferentes y que hoy en día sean independientes, porque algunos de los temas que vamos a hablar requieren de la independencia. Para eso me di a la tarea de buscar a dos muy buenos periodistas. Uno de ellos en algún momento fue director de noticiero de Extra TV 42, hoy es periodista independiente y me refiero a don Richard Molina. Bienvenido, Richard, un placer tenerte por acá. Con permiso. El otro periodista independiente, tal vez usted no lo vio por la televisión, no era su medio, era la prensa escrita. Pero estoy seguro que muchos hemos leído o leímos mucho de análisis político y de noticia política de un periodista de primera línea que ha estado por mucho tiempo, o que estuvo por mucho tiempo en el periódico La Nación. Me refiero a don Carlos Villalobos. Bienvenido, Carlos, un placer tenerte por acá. Con estos dos excesos periodistas, vamos a tener una noche sin tregua. Yo sé que usted está huevado en la política y que seguro piensa, qué pereza, otra vez lo mismo. Críticas y no propuestas. Todos sabemos que las cosas andan mal. Falta empleo, chorizos por todo lado y el precio y la luz cada vez más alto. Pero nada hacemos criticando. Necesitamos soluciones. Me he preparado durante muchos años y sé lo que hay que hacer para arreglar este desmadre en el que nos tiene PLN. Ya es hora de ordenar este país. Con el INA aprendí. Con el INA crecí. Con el INA innové. Con el INA triunfé. Porque el INA, más que razones, Son buenas acciones. Generito, ¿cómo va todo? Pues aquí, como me ves. Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿eh? ¿Te parece? Sus plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. el Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted. Si quieres saber cómo voy a arreglar este desmadre en que nos tiene el PLN, ingrese a las propuestas de Otto.com. Les decía en la presentación que los medios de comunicación son claves en el sistema democrático, la libertad de expresión. Sin embargo, los medios de comunicación todos tienen dueño. El que piense lo contrario vive en otro planeta. Dichosamente en nuestro país tenemos una variedad significativa de medios de comunicación. Hay países como Cuba, en donde solo hay un medio de comunicación escrito, o países como China, donde los medios de comunicación están súper controlados por el gobierno. En nuestro país el control de los medios de comunicación es diferente. Con estos dos expertos vamos a entrarle al tema el día de hoy, porque yo sé que usted constantemente se pregunta si los medios de comunicación toman partido. ¿Toman partido los medios de comunicación? Don Richard, bienvenido. Bueno, gracias por la oportunidad, Claudio. Es un gusto estar en tu programa y saludar a todos los costarricenses que tienen la opción de un programa inteligente, variado, dinámico. Esa pregunta que me arropa me parece que me compromete, pero me parece que siempre hay un punto de vista que los medios de comunicación pueden compartir
con un aspirante a la presidencia más que otros. Me explico, por ejemplo, habrá quienes de pronto sientan que el discurso de un candidato es más atractivo para sus intereses particulares, porque aquí voy a la obligación necesaria de apuntar de que los medios de comunicación son negocios. Ahora, dentro del marco de esos negocios que representan los medios de comunicación, hay más preocupación de seguir lo que establecen los dueños, los que establecen los directivos o lo que establecen los patrocinadores, porque viven de pauta los medios de comunicación. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, también, Claudia, un gusto estar aquí compartiendo con un colega de muchos años, de calle, Claro. de hace muchos años, Richard. Yo creo que quizá para retomar el foco del inicio que Richard hablaba, yo creo que la naturaleza de los medios no se puede manejar como si fuera un robot. Cada medio un robot que no tiene sentimientos, que no tiene sentido común, pensamiento, cosmovisión. Y los medios son manejados por seres humanos. Partiendo de la naturaleza del ser humano, desde el dueño hasta el periodista más raso, o el mismo fotógrafo, que es el que da la óptica visual de una noticia, o un camarógrafo, todos tienen un corazoncito, un raciocinio, y es muy difícil hablar de objetividad en este caso, ni en la política ni en otro campo, pero la política, que es un campo tan delicado, esto es ilógico hablar de objetividad. Podemos hablar de imparcialidad, que es otro término, de balance, que es otro término, y yo creo que en ese campo la independencia de cada medio, yo creo que depende de la naturaleza de cada uno. No es lo mismo un medio pequeñito, que depende de cierta publicidad dirigida, estatal, etcétera, a un medio muy grande, y en ese ámbito tan amplio que hay, desde un medio muy pequeño hasta un medio tan grande como una televisora o un periódico fuerte, no tienen el mismo grado de independencia. Yo creo que entre más amplia sea la gama de negocio, es mucho más, hay como un poquito más de libertad, mucha más libertad. Entonces, yo creo que hay dos ámbitos, el humano, el que maneja la noticia y el negocio, al ámbito de la publicidad, que también depende del grado de compromiso que usted. ¿Por qué? Porque tanto vos, como decía al principio, que estuviste dirigiendo el tema político en el periódico La Nación, uno de los medios que generan más opinión pública, que inclusive tiene resonancia en otros medios que toman muchas de las noticias de ahí para hacer otra noticia sobre la base de eso. O Richard, que estuvo en el medio de Extra TV, que sin duda es un medio que tiene permeada a la ciudadanía, a la gran masa, a la gente más humilde y más sencilla, que está esperando también direccionamiento desde los periodistas. En ese espacio, cuando vienen las campañas electorales, es común que los políticos tiendan a visitar a los directores de los medios, a conversar con ellos, porque ellos andan buscando congraciarse y andan buscando que los medios de comunicación tomen partido. En Costa Rica no se acostumbra, en los Estados Unidos es muy común que los medios de comunicación, sea CNN o sea Fox, Fox dice que está con los republicanos, CNN no le tiembla para decir que está con los demócratas, pero nosotros siempre andamos buscando lo que vos planteabas, la neutralidad, ¿verdad? La imparcialidad más que... el objetivo, ser objetivo totalmente. Claudia, si me permite... En algún momento, Richard, te doy la pelota de una vez, en algún momento, en esos medios, ¿ustedes sintieron presión del político? Voy a responder con un dato que obtuve hoy del Tribunal Supremo de Elecciones. Le solicité a ellos que me hicieran el favor de entregarme una tabla donde se cuantificara, por lo menos en la última elección del año 2010, los números absolutos de inversiones. Ok, me lo entregaron y les puedo contar que esto es del Tribunal Supremo de Elecciones y los datos son muy claros. Accesibilidad sin exclusión recibió 218 millones de colones. Acción Ciudadana, 1.204 millones de colones. Frente Amplio, 180 millones de colones. Liberación Nacional, 1.680 millones de colones. El Movimiento Libertario, 1.828 millones de colones. Renovación Costarricense, 65 millones. Restauración Nacional, 11 millones. Y la Unidad Social Cristiana, 641 millones de colones. Aquí yo lo que tengo que decir... Estás hablando que aporte estatal a la campaña. Aporte, pero este dinero
del cual le estoy hablando se invirtió en medios de comunicación. Se invirtió, en el caso, por ejemplo, del Partido de Liberación Nacional, de esos 1.680 millones de colones que recibió como aporte, invirtió 116 millones en prensa escrita, en periódicos. Invirtió, perdón, hago la corrección, 116 millones en periódicos, 135 millones en radio, e invirtió 1.428 millones de colones y prácticamente en todo el televisión. dinero. Entonces, esto es un negocio. Aquí no podemos ser medias tintas. Es un negocio de totales de 5.831 millones de colones. 5.831 millones de colones, de los cuales les puedo decir que la televisión se llevó 4.093 millones de colones. ¿Es un negocio? Por supuesto. Cuando Carlos decía la diversidad, la más amplia gama de negocios, es donde yo me pregunto, uy, ¿y aquí qué hacemos? Porque esto es un dineral. Cuando un comerciante, no es lo mismo, un periodista, escucha estos números absolutos, claro. Claudio, como a usted le brillaron los ojos, imagínese a los dueños de esas grandes corporaciones, y es muy natural, es lo que dice Carlos, no son robots, tienen sentimientos, tienen también pensamiento, y cuando ven estos números, aquí es donde hay que decir, bueno, ¿cómo se controla ese afán de lucro tan increíble que en el caso de Liberación Nacional o en el Movimiento Libertario, solo por televisión pagó 1.306 millones de colones, de acuerdo con el dato que me fue entregado por la oficina de prensa del Tribunal Supremo de Elecciones? Entonces pregunto yo aquí, ¿es o no un negocio la política para los partidos, para los medios de comunicación? Es aquí donde hay que partir y que el ciudadano tiene que estar enterado. En México ocurre algo muy interesante. En México hay un equilibrio y la gente puede tratar de obtener datos con una web, se mete en un observatorio y ahí observa o sigue o le da continuidad a los minutos aire que le dan los medios de comunicación a los diferentes partidos políticos. Entonces ahí puede transparentemente el ciudadano saber quién tiene un privilegio mayor en cuanto a los medios de comunicación. En el caso de Televisa tenía, diríamos, una afinidad más con el PRI y se notaba. Aquí no ocurre nada de eso. Aquí nos disfrazamos, y lo digo con todo el respeto, bajo el sentido de la imparcialidad. Yo pregunto, Carlos, ¿quién va a ser imparcial con un negocio de 1.400 millones de colones? Sí, pero ahora me viene un tema... Perdón, yo creo que es al revés. Yo creo que tiene todo el sentido y es un gran negocio para las televisoras. Pero los 25 millones que agarró el periódico de Guanacaste en publicidad es toda la plata para ellos. Y ellos le van a dirigir, porque tienen un solo dueño que además es director, que edita y que escribe las noticias, ellos le van a dirigir mucho más atención periodística a quien le aporta los 25 millones, que es el capital que ganaron en un año con la campaña electoral. Bueno, y las televisoras sí se ganan 300 millones cada una. Aquí hay dos televisoras, se ganan 700 millones sí, cada una. Sí, es una buena plata. Es buena plata, pero yo creo que no el compromiso no es tan fuerte como podría ser para el que la única entrada que posible en esa época de campaña es en la plata estatal. Y aquí, el pequeñito. Y aquí el pequeñito nunca va a ver eso el productor en de 2 radio, años, en 3 años. el productor de radio lo ven con frecuencia. Claro, el productor de radio, el del periódico pequeñito, el de la revista del barrio. Los medios alternativos que se llaman. Pero aquí también sumo un punto. Cuando hablamos de medios, por ejemplo, televisión, aquí sabemos, aquí hay una televisora que tiene telefonía celular. Es un negocio la telefonía celular. ¿Quién maneja los permisos de telefonía celular? Las ventas por televisión. Hay otro canal grande que maneja ventas por televisión. ¿Quién permite esos negocios? O sea, también esto es un enramado. No es un asunto de que la política solo te va a dejar liquidez, dinero, sino que también hay otras posibilidades. Ahora, partamos de una premisa que yo parto. Ahora, perdón, interrumpo. ¿Quién controla la parcialidad, la imparcialidad de los medios de comunicación? Yo ahora estaba buscándolo. En el Código Electoral estaba buscando algún artículo. No existe. No existe. No, se presupone que hay una libertad total para definirse. Pero todo ese dinero, que es un montón de dinero, es para publicidad. Sí. Es para hacer mercadeo político. No todos los ciudadanos comen mercadeo político. Y vuelvo al tema original. Porque si todo fuera desde la perspectiva del mercadeo político, los políticos
no se preocuparían por buscar a los directores de los medios, que andan buscando noticia. Información. Sí, la dirección hacia la información depende mucho también del medio, por eso hablaba del ejemplo del periódico pequeñito en donde el dueño es director y es el que escribe y el que vende la publicidad, a un periódico como el que trabajó Richard, como La Extra o como La Nación, donde hay toda una estructura, desde la junta, el dueño, los dueños, accionistas, junta directiva, dueño en el caso de La Extra, y toda una estructura formal, digamos, de toma de decisiones. Entonces, en ese campo, por lo menos en mis 20 años en el periódico La Nación, la parte publicitaria, que además viste que es poca en periódicos, Muy ¿verdad? poca, No es, sorprendido. sí, en periódicos las campañas no son, en publicidad no son el mejor medio para llegar. Es la televisión, según han determinado ellos. Ahora creo que el fenómeno se va a ir a redes sociales también esta vez. Sí, que es gratis, ¿eh? Que además tiene un costo mucho más bajo, algunos cobran. Pero bueno, yo sí puedo decir que la influencia de la decisión, muchas gracias, de la decisión informativa, Muy amable, ligada a la pauta política de propaganda en un medio tan fuerte como el nuestro, yo creo que no es esa la influencia. La influencia podría ir más allá, como lo que vos decías, los negocios adicionales que manejan los medios o los grupos de poder de los medios de comunicación, y la influencia que puedan manejar en un candidato ganador. Yo creo que ahí sí podría darse. Porque yo les planteo una cosa. Es muy posible que yo tenga en el espacio una inmensa campaña de mercadeo. Y con un titular de un periódico importante del país, esos 200 o 250 millones que invertí pueden volverse nada. Porque la noticia que sale desde el medio puede destrozar perfectamente a un candidato. Entonces yo quiero volver al tema original. ¿Alguna vez en su gestión sintieron ustedes presión de algún candidato, de la compañía? Bueno, yo pero antes brindemos. Claro. Bienvenidos. Bueno, yo ya me adelanté. Muchas gracias. Gracias. Salud. Salud y pesetas, como dicen los Bienvenidos, españoles. gracias por Gracias. estar en Noches Sin Tregua. Yo quiero preguntarle a Carlos, en el periodo del Pacheco, la noticia era que Abel Pacheco castigó a la nación cuando era presidente. Usted puede decirme si es falso o es cierto. Y lo castigó en un rubro como era publicidad de gobierno. Ahora, si existe eso, existirá también el castigo previo, que es en las campañas, por el tratamiento que usted señalaba. Yo me quedé asustado cuando vi prematuramente, me pareció, Carlos, el titular de Johnny Araya, que sacaron en estos días, muy Sí, reciente. claro, a mí me Y sorprendió también. yo me puse a pensar, perdóneme, a mí me salió la malicia indígena, ¿por qué tan rápido? Sí. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué le marcaron la cancha tan rápido? Cambió el editor de política. Ah, bueno, posiblemente, pero eso, Están dando los primeros pasos. si yo vos lo creo. ves, si eso lo publican en noviembre, Eso mata a un candidato. eso lo mata, ahí no tiene poder de reacción. Reacción. Le dieron 6 meses de recuperarse, de tomar oxígeno, de analizar las debilidades que ha mostrado, en este caso, hábilmente el periódico La Nación, un excelente artículo, pero que les avisan muy temprano. Entonces uno dice, me voy por lo que dice usted, que debe ser inexperiencia del editor. Sí, de yo política. analicé ese caso y yo dije, bueno, yo prefiero ¿Te pare- pensar que hay mala praxis periodística Sí. a mala intención. Y le doy todo el ¿Vos lo beneficio hubieras de la duda. sacado en esta altura? Pero ¿por qué, de- por qué, para por qué nada. el planteamiento tuyo? ¿Dónde está la mala práctica? Porque el tema de la política electoral requiere un análisis. Si vos analizás cada noticia que sacás en un medio tan importante, Claro. en tiempo de campaña, donde los intereses son 100 veces más intensos y fuertes que en tiempo normal, el análisis que se hace para sacar un titular de primera página, 3 páginas de despliegue a lo interno, es 10 veces mayor que el que haces para cualquier otra nota. ¿Por qué? Porque estás tocando sensibilidades, intereses políticos, y eso es lo de menos. Estás tocando la credibilidad del medio. Entonces puede generar confusión en el lector, que Claro. es al final tu producto. Vos vendés fe, credibilidad. Yo creo en lo que dice Claudio Alpizar en el programa Noches Sin Tregua, porque se lo ha ganado, porque ha demostrado que tiene capacidad para cuestionar y para analizar. Bueno, en los medios es exactamente ese es el negocio, la credibilidad. Y en un inicio de campaña,
sacar un ataque a un candidato Virulento, violento. con el nivel de despliegue, para Sí, decirlo el despliegue. bonito, que se hizo, y con Y con lo que algunas... genera la nación de Claro, pero resonancia, además ¿verdad? con algunas, digamos que inconsistencias periodísticas internas, en donde se intenta hacer un análisis o una interpretación y no se citan fuentes de dónde estás tomando. Dicen que el San José es la ciudad más sucia. O sea, puedes hacerlo bien y puedes hacerlo a tiempo. Y el golpe, lo que vos decís, si fuera bien hecho, si fuera preciso, veraz, apegado a las fuentes, el golpe sería muchísimo más intenso y fuerte sobre las intenciones de cualquier candidato. Creo que en este caso le dieron la ventaja a don Johnny Araya, incluso al día siguiente, el día que salió en la web, desplazaron la noticia principal con la versión de Johnny Araya, cuando ya tenían una entrevista con don Johnny Araya en el periódico impreso, y al día siguiente publican una nota de gente hablando bien de Johnny Araya. Totalmente. Mea culpa. Eso fue. Pero entonces. Paralelamente a un artículo Yo nunca lo había visto. del mismo. Okay. Y al día siguiente, 2 días después, le dan un derecho de respuesta a una persona que ya se le había citado en una entrevista en el papel y que además se le había citado en la web. Bueno, pero ¿quién hace ese mea culpa? ¿Lo hace el periodista o lo No lo han hacen los hecho, directores digo, de los medios? no lo han hecho, nada más que dieron una instrucción. Y aquí pregunto, no de pronto, y es aquí donde yo digo, ¿quién controla esa imparcialidad? ¿Quién? Eso es el negocio, ¿Quién? el medio, la Ento- credibilidad. entonces, aquí tenés que cuando tener yo una veo- estructura de vigilancia. Cuando yo veo ese rubro, porque no podemos negar de que los medios tradicionales están en crisis y que hay recortes y que hemos sido víctimas muchos de esas crisis, cuando vemos 5.000 millones de colones, no veo una suma nada despreciable. Si quieres saber cómo voy a arreglar este desmadre en que nos tiene el PLN, ingrese a laspropuestadeotto.com. Generito, ¿cómo va todo? Pues aquí, como me ves. Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿ah? ¿Te parece? Sus plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. El Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted. Banderazo en el 55, chilla llantas en el 57, doblan en el 58, él hace mirada de te venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13.950 colones. Llama ya, 4080-4000, Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Yo sé que usted está huevado en la política y que seguro piensa, qué pereza, otra vez lo mismo. Críticas y no propuestas. Todos sabemos que las cosas andan mal. Falta empleo, chorizos por todo lado y el precio y la luz cada vez más alto. Pero nada hacemos criticando. Necesitamos soluciones. Me he preparado durante muchos años y sé lo que hay que hacer para arreglar este desmadre en el que nos tiene PLN. Ya es hora de ordenar este país. Pero vuelvo al tema original. Porque ustedes No estaban... es que no queramos contestarte Sí, tu sí. pregunta. Pero ustedes dieron en medios diferentes por el estilo, uno prensa escrita y el otro televisiva. Y estuvieron de directores de cosas importantes ahí. Por Bueno, aquí viene Richard- la pregunta. Richard estuvo en el extra Sí, escrito sí, pero mucho quiero tiempo también. enfocarme en la televisión y en el caso tuyo en prensa escrita. ¿Por qué? Porque en el caso de Richard o de la empresa Extra, había un solo dueño. Sí. Así venía una directriz, era de un solo dueño. Correcto, En el totalmente. caso tuyo, no, porque es hay un jefe, ciertamente, pero hay un grupo de socios de la nación. Eso puede ser que yo pueda imaginar que en el caso de la nación es más difícil una directriz que en el caso de un medio que solo tiene un dueño. No, yo me imagino, porque realmente puedo dar fe que en 20 años de estar ahí, nunca recibí una directriz de un presidente de junta directiva, de un directivo de la empresa para la cual trabajaba. Eso sí, o sea, yo recibí directrices de un director, de una directora, de un jefe de redacción, no lo puedo negar. Pero del nivel directivo,
puedo dar fe de que nunca. Creo que hasta que yo dejé el periódico fue la única vez que dieron una directriz en mi caso, en ese nivel. Pero la asamblea de accionistas delega en una junta directiva y la junta directiva tiene un director ejecutivo que digamos que es el que representa los intereses empresariales y que tiene en teoría comunicación directa con los niveles de dirección periodística. Entonces esa es la línea que se debe dar. Rafael Correa decía en una entrevista en CNN Con Ana Pastor, lo compartimos, donde decía: la libertad de prensa depende del dueño de la imprenta, y eso yo lo comparto. Entonces a mí lo que me preocupa es esa imparcialidad. En realidad, ¿cómo podemos decirle al público, a través de lo que dice Carlos, la credibilidad, si lo que yo le estoy entregando de verdad tiene un valor? ¿Por qué? Porque yo, ya lo dijo Carlos, puedo influenciar como medio de comunicación en el voto de la persona que confía en mí. Yo soy medio de comunicación, estoy dándote la confianza, vos lees un artículo como el de Johnny Araya, te sorprendes, pero 2 días después hay réplica y contrarréplica, entonces vos te confundís como lector. Ahí hay una pérdida de credibilidad importante para el medio. Claro. ¿Por qué se hace? Pero puede ser que la pérdida de credibilidad esté en profesionales como ustedes, pero en el ciudadano de a pie se comió el titular, la primera página, y la cara de angustia y después las justificaciones que venga del candidato, poco le pone atención, y el candidato hace un artículo, lo saca en la página 15 y eso es para el coro, eso lo va a leer el coro. El ciudadano normalmente come titulares, pero ustedes son los que definen. Ahora Carlos lo decía, ahí vamos al nivel básico. O sea, yo como periodista raso, a veces no tenemos noción hasta que estamos fuera del poder que el propio periodista raso tiene en la dirección de la información que está haciendo. Yo como periodista puedo decir, entrevistarlos a ustedes dos y poner a Claudio en 3 párrafos y a vos en el último. Claro. Porque yo fui el que profesionalmente discerní en primera instancia que lo más importante lo dijo Claudio y a vos te dejo en un... Pero cualquier otro periodista hubiera hecho eso con otra cosmovisión, con otra visión de mundo, perfectamente pudo haberle dado prioridad a lo que dijo Richard sobre lo que dijiste vos y abrir en ese título y llegar a donde un editor y proponerle lo que él vio. Es el filtro inicial. Exacto. Yo le digo, yo tuve una experiencia con una practicante el año pasado que estaba muy emocionada trabajando en política, muy inexperta, pero bueno, confiamos mucho en ella, buena la muchacha, y un día llegó con una noticia bomba y me la vendió perfectamente. Me enseñó la transcripción donde se sustentaba la noticia relacionada en aquel entonces con Plan Fiscal y la presidenta Chinchilla. Y a mí me pareció perfecto, y yo confié en su profesionalismo, confié en la transcripción, y buscamos un enfoque conjunto, el jefe de redacción lo avaló y se publicó una página interna en el periódico. Y al día siguiente, la gente del gobierno me estaba llamando para decirme, eso no fue lo que dijo la presidenta. La presidenta cuando dijo lo que ustedes citan ahí estaba hablando de otra cosa. Y yo, no puede ser, mándeme los audios. Por un lado me mandaron ellos los audios, por otro yo se los pedí a la periodista. Y efectivamente, la periodista se obnubiló por un tema y escuchó, supuestamente... O se descuidó. O escuchó lo que ella quería oír. Y transcribió las partes que sustentaban lo que ella quería publicar. Y me hizo incurrir a mí en error e incurrir al periódico en error. Al día siguiente tuve que publicar una rectificación. Cuando Carlos dice que un medio en Guanacaste, por ejemplo, es diferente a un medio tradicional... Que los pequeñitos son más dependientes. Sin embargo, por ejemplo, pequeño, como decía Carlos, para un dueño que le llegan 25 millones de pesos, hace más plata que un grande en ese cosmos. Sí. Pero bueno, veámoslo desde esta perspectiva. ¿Quién controla la información? Debe controlarse, porque hay gente que se le para el pelo cuando dice control. Yo digo que cualquier democracia madura debe tener medios responsables, pero medios también que rindan cuentas. ¿A quién le rinden cuentas los medios de comunicación? Nadie. A nadie. Entonces aquí tengo un problema. ¿De quién son los medios de comunicación en Costa Rica? ¿Son del Estado? No, son de particulares, comerciantes, negociantes. Pero ahí entra a regir como haciendo un parangón con el control de mercado.
¿Con qué? Con el negocio, el índice básico del negocio de los medios es la credibilidad. Claro. Entonces yo leo mañana en un periódico que vos dirigís una noticia que yo dije, eso es mentira, y escuché otros medios y demostraron que lo que vos dijiste es mentira, yo no vuelvo a comprar tu periódico como lector, o no vuelvo a escuchar tu programa, simplemente. Entonces yo creo que ese es el control. Yo entiendo la posición tuya, o sea, de que haya alguien que vigile. Yo creo que el control se da una especie de control de mercado. Que no un debería el control código de electoral especificar por lo menos en puntos, por lo menos para hablar de objetividad, de imparcialidad, de esos aspectos que se presupuestan, ¿verdad? Ahora, pero que debe existir. Y yo no otro creo, punto, yo y otro no creo. punto. Y yo también creo en ese control de credibilidad, que es lo más importante sí. para nosotros, que esa es la mercancía que nosotros negociamos, la credibilidad. Claro, es lo Pero básico. cuando va más allá de un periodista, cuando el interés es más allá de un periodista. Pero sobre eso, Giovanni Sartori, el politólogo italiano, decía que existe la telecracia, ¿verdad? La democracia, pero televisiva, la telecracia, y que los medios de comunicación pueden variar el juego del poder con la información que manejan. Digo esto porque yo también en varias ocasiones planteo de que en el ámbito de estar con tantos medios de comunicación, se llame radio, televisión, prensa escrita o internet hoy en día, los candidatos a la presidencia de la República quieren ser que los visualicen. Entonces muchas veces no tienen discrecionalidad en los espacios que escogen. Hay un fenómeno que se llama la peopleización, que es de relación a la revista People, ¿verdad? Que es que los candidatos quieren participar en todo lo que sea farándula, quieren que los vean con la novia, salir en la portada, o que se casaron, ¿verdad? ¿Estás hablando de Costa Rica? Sí, todos lados. que se casaron, en todos lados, que se casaron. Entonces, ellos sienten que eso les genera mucha empatía, a veces ventilar su vida. Pero, por el otro lado, tenemos a los periodistas que pueden ser jóvenes o pueden ser expertos, que a veces sienten que volarse a un político es la medallita que les faltaba, ¿verdad? Para ser respetados. Entonces viene el otro fenómeno, la voyerización. El ciudadano resentido disfruta como un voyerista viendo al político sufrir, porque dicen, qué rico le pasó tal cosa, qué rico le pasó lo otro, y la prensa sabe que eso vende. Entonces estamos en un escenario en donde los medios de comunicación, Carlos y Richard, son fundamentales en las decisiones que el ciudadano toma a la hora de ir a votar. Puede ser que exista toda esa ventaja de inversión publicitaria, pero el ciudadano también, y más el ciudadano costarricense, tampoco es tonto, sabe que eso es publicidad. Sí, claro. En cambio sabe que una noticia positiva o negativa ¿Vos que lo saque crees? Richard... No, vos lo crees sinceramente, Claudio. ¿Vos creemos en que en Costa Rica hay gente, la mayoría... Comparativamente sí. Yo diría que a veces menospreciamos ese rango de... Pero déjame terminar esta idea porque lo que quiero que ustedes se despachen hablando de eso. Yo tengo un ejemplo de esa lucha de publicidad versus información. Entonces el ciudadano, cuando usted, Richard Molina, como periodista de un medio o independiente, o Carlos igual, saca una noticia, a eso sí lo ven con más seriedad. A eso sí le ven que es cierto porque no viene de los intereses del candidato, sino que salió del medio de comunicación. Y por eso los políticos andan viendo, tomándose cafecito para hablar con los directores de política, con los directores del noticiero, con los dueños del periódico, porque están desesperados por generar esa empatía para que la noticia de ellos sea positiva y que el ciudadano la compre, porque la noticia es mucho más efectiva que la publicidad. Sí, primero yo no creo que los periodistas inteligentes de este país generen empatía solo por tomarse un café con un político. El político sí que lo cree. Sí, claro, había un político y una vez me dijo, mira, yo me senté a almorzar con él en una gira, un presidente de este país. Me dice, mira, pero ¿podés sentarte a comer conmigo? Le digo, sí señor, no tengo ningún problema. Y dice, no, es que había un compañero tuyo que ya no trabaja en tu medio, que no me aceptaba ni un jugo de naranja, porque decía que eso era, que yo lo estaba comprando. Le digo, no, yo valgo muchísimo más que un almuerzo. Un jugo de naranja. Y que un jugo de naranja. Entonces yo no tengo problema en eso. Pero yo de eso que estás diciendo, yo tengo un ejemplo, Richard, de que lo viví en carne propia. En la elección del 2006, en diciembre del 2005, cuando la campaña estaba en lo máximo,
las últimas encuestas de cierre de año daban al Movimiento Libertario, con Otto Guevara a la cabeza, como el partido y el candidato de mayor crecimiento, con una campaña en medios estratosférica, gastaron dinero a raudales, llegaban a pagar los spots publicitarios en las 2 empresas televisivas, y tenías en horario AAA a un viejo chingo caminando por la asamblea, por la avenida central, bueno, y el candidato dando las soluciones, y lograron, como vos decís, posicionarse en el segundo lugar, muy cerca de Laura Chinchilla, que estaba encabezando, con Laura Chinchilla una tendencia a la baja y Otto Guevara subiendo. 20 tenía, más o menos. Sí, no recuerdo las cifras, pero le iba llegando a doña Laura, y además llevaba una tendencia al alza. Si esa tendencia se hubiera mantenido un mes más, hasta febrero, yo calculo que el Movimiento Libertario y Otto Guevara le hubiera pasado a Laura Chinchilla. ¿Qué pasó? Ustedes vieron que el Movimiento Libertario quedó en tercer lugar en esa elección. ¿Qué pasó entre enero 1 y el 2 o 3 de febrero, que fue la elección? A mediados de enero... Un debate... No, cuando se da esa inversión publicitaria muy alta, yo le pido a mi equipo que empecemos a averiguar de dónde está saliendo ese dinero tan fuerte, o sea, tan intenso, porque lo que había era bonos y deuda, no había deuda adelantada en ese momento, ni nada. Y una periodista que trabajaba conmigo descubre que el candidato había recibido una serie de préstamos de un par de prestamistas privados, y que había puesto sus propiedades de su familia a responder. Cuando me dice quiénes son los prestamistas, yo veo que hay uno que es una persona de mucho dinero, con muchos negocios aquí en San José. Me parece que podría ser, pero aparece una persona, una mujer que sin recursos prestó una gran cantidad. La investigamos y no tenía nada inscrito siquiera su nombre. Tenía 3 sociedades, una de ellas con una casa nada más. Entonces yo le pido a la periodista conseguirme una cita con esta persona. Al final lo logro y me voy yo personalmente a hacerle la entrevista. Una muchacha de Heredia, en su casa, me recibe, y cuando yo le empiezo a consultar sobre el origen de los fondos, en una conversación, entrevista grabada con presencia del periodista del Movimiento Libertario, la señora no sabe qué decir. Se enreda, primero dice que recibe los fondos de un lado, después dice que una herencia, después que el exmarido o la expareja le dio plata, que después que tenía un spa. En una cuestión de media hora se contradijo 3 veces y dio 3 versiones. Yo llegué y transcribí la entrevista. Total, así, tal y como la dijo. Y publicamos una página de entrevista. El Movimiento Libertario se cayó. Se vino abajo. Es lo que te estoy porque diciendo. Se descubrió con una información el origen de los fondos que precisamente estaban financiando esa campaña masiva de publicidad. Pero bueno, entonces, ese es el tema que yo estaba planteando. Es el tema que necesitamos. Es más efectivo una noticia que un montón de dinero en mercado. Pero ¿cómo hacemos entonces para que la noticia aparezca? ¿Cómo hacemos para que la noticia no esté en ausencia? ¿Cómo hacemos para que los periodistas hay periodistas capaces, cuestionadores, por supuesto, editores que tengan esa noción? Pero entonces, ¿cómo nos explicamos lo que estábamos hablando hace un rato atrás? Una noticia tan importante en junio, en julio. Sí, es donde uno se pregunta, Claro. O sea, aquí es donde salen los malos pensamientos. Ok, un excelente trabajo de Carlos permite a la ciudadanía dar un fondo a su voto. Pero ¿qué pasa si no está bien direccionado, si no hay una, diríamos, forma correcta? Es la responsabilidad que tienen los medios de tener buenas direcciones, buenos editores, gente pensando en agenda, gente consultando. Yo viajaba en autobús y hablaba con la gente, qué pensaba, y los vecinos y los familiares, y qué necesitas que se tome. En tus 20 años de experiencia, ¿no te diste cuenta de si algún medio ayudó a un candidato a llegar a la presidencia? Bueno, es que eso se lo cuestionan los ciudadanos. Los ciudadanos normalmente le voy a preguntar. La nación está con yo me acuerdo de uno, Canal 7 está con tal. Le voy a preguntar. Está con tal, todo el mundo. Déjame hilar. ¿No te acordás de uno? Déjame hilar. Cuando yo saco un candidato... Me acuerdo de uno que le ayudó a un candidato y casi gana. Cuando yo saco un candidato bailando boogie en las televisoras más importantes y en los medios más importantes escritos, le tomo foto, ¿qué estoy haciendo?
Porque aquí hay que hacer una Sí, diferenciación, pero Carlos. si sacas al otro candidato que no baila y que está sentado y todo, estás dando las dos caras Ok, de la moneda. pero si no se da, ¿quién mide esto? Bueno, yo ¿Cómo se recuerdo mide? que en ese caso ¿Cómo se Bueno, mide? entonces los medios de comunicación sí había- toman partido, según ustedes. Para mí, Bueno. habría que medir, aquí es donde yo propongo que por lo menos el Tribunal Supremo de Elecciones tenga un visor. medidor de tiempo, aire, de espacio en periódicos, espacio en internet. cuando Eduardo Ulibarri dirigía La Nación, ¿Sería bueno don o no? Eduardo Ulibarri, ¿Sería bueno o no eso? él era sumamente pulcro para todo ese tipo de cosas y le tenía mucho temor a que se cuestionara el que la periódico. balanza se Claro, fuera. por la credibilidad. Realmente es el padre de la credibilidad en La Nación, ¿verdad? Y bueno, después hubo cambios. Pero en ese entonces me acuerdo en las campañas cuando se cubrían, las plazas públicas eran fundamentales en la política nacional. Y a mí me tocó en 3 campañas recorrer el país de Tao a Rao, muy amable, yendo a las plazas públicas en la noche, durante 3 meses eran las plazas públicas. Y don Eduardo Ulibarri diseñó una estrategia en donde había primero 2 y después 3 partidos mayoritarios en disputa, en donde se hizo toda una secuencia. Si hoy había una página para esas publicaciones, si hoy la Unidad Social Cristiana sale abriendo la página, Mañana le toca el otro. la Liberación va a estar abajo, mañana Liberación abre y la Unidad está abajo. Después vino otra campaña donde había 3, entró el PAC a jugar en el 2000. Sí. Cuando entró el PAC era más difícil porque había que acomodar en una página 3. Entonces, bueno, hoy abre y este está más grande y este más pequeño. Mañana el más pequeño abre la página y así se hacía una secuencia. Y si la foto hoy de Liberación, del candidato de Liberación, es un primer plano, mañana la de la Unidad va a ser de un primer plano y la otra va a ser de un plano abierto. Había todo un control que yo me acuerdo en ese entonces, además nosotros luchábamos por cumplir ese control, era una orden y que al final resultó, yo creo que era un poco exagerado, pero si vos revisas los periódicos de ese entonces, La Nación repartió su espacio equitativamente, casi que midiendo las letras. Me la dejo picando. ¿Qué campaña fue eso? Eso fue desde la campaña de Figueres, después en la campaña de Miguel Ángel Rodríguez y en la campaña de... Pero aún con ese Abel equilibrio la Pacheco. gente siempre le endosaba a La Nación que estaba con X. Bueno, pero candidato. eso ya es siempre. Subjetividad, Es pero aquí siempre. me pregunto, y le pregunto, Carlos, ¿ese estándar continúa? No. Entonces, No, eso cambió. Es que cambió el director. Después tratábamos los que estábamos ahí de que traíamos esa... ¿Vos padeciste cambios de esa director? ley. no, porque el dueño era el director general, Sí, claro. don William. Entonces no había sí. un cambio de política. Nosotros no teníamos una directriz tan excelente como esa de buscar el equilibrio, pero siempre diríamos, lo cotidiano intentaba siempre manejarse de esa forma. Foto de portada de Liberación, foto de portada de la Unidad en ese tiempo, foto de portada del PAC, después cuando aparece el Movimiento Libertario siempre. Pero no existía una regla. El agua es de todos y para todos. AIA trabaja en la ampliación del acueducto de Atenas para cubrir las necesidades actuales y futuras. La inversión supera los 2.600 millones de colones. AIA garantizará la cantidad, calidad y continuidad en el servicio de agua potable para el beneficio y la salud de los habitantes de las localidades. El agua es vida. Cuidémosla. Genarito, ¿cómo va todo? Pues aquí, como me ves. Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿ah? ¿Te parece? Sus plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. El Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted.
pregunta que usted decía, el juego de los medios de comunicación, ¿cómo hacemos para que el ciudadano tenga absoluta confianza de que no hay un desbalance, de que hay una imparcialidad absoluta? Porque los medios de comunicación, y aquí lo digo y lo repito, no están manejados por periodistas. Esa es la gran tragedia, están manejados por comerciantes que tienen intereses diferentes. Por eso tiene su Yo creo que lógica hay también, medios ¿verdad? que tienen, digamos, su tienen cierta lógica. independencia en la parte informativa. Yo por lo menos hasta que antes de que yo saliera, Pero cambió La Nación cuando tenía... cuando vos saliste. Bueno, La es que Nación cambió. volvemos al origen del programa, donde hablamos de que todo es manejado por seres humanos. Entonces, don Eduardo Ulibarri, con una gran experiencia, con una gran escuela, un maestro, tenía una estructuración definida, nos la heredó a algunos. Después vino otro director que tenía otra visión y también hablaba de imparcialidad y de equilibrio, pero él no era exageradamente pulcro como para decir, si hablamos 1000 líneas de este, vamos a hablar 1000 del otro, sino que él tenía una noción mucho más amplia de eso, es la actualidad. Si hoy el mensaje de liberación nacional era más fuerte y más intenso, es el que lleva más despliegue. Ahora, y la Carlos, unidad no dijo nada, va la foto. En eso, volviendo al tema del montón de plata que nos habló Richard, que se gasta en campañas electorales, llega el momento en que el ciudadano eso se embota y poco le llega normalmente un mensaje de mercadeo político. Y lo que decía antes, sí le llegan los mensajes que manda un medio de comunicación con credibilidad. Entonces estamos pasando, la mediatización la desarrollan todos los actores políticos. Todos quieren mediatizarse, todos quieren estar en los medios porque saben que es fundamental. Para bien. Sí, para bien, estamos de acuerdo. Sí. Pero, al final de cuentas, cuando ellos no tienen la capacidad de generar un buen mensaje, un mensaje interesante, están muy distantes, no se suben en el bus, como decías vos, ¿verdad? O no conversan en un taxi con el ciudadano, empiezan a mandar mensajes que son totalmente perdidos en la realidad de la vivencia del ciudadano. Entonces los medios de comunicación se ven obligados a tomar el papel de mediadores entre el político y el ciudadano, porque el medio de comunicación tal vez sí está oyendo lo que está viviendo la gente, el comunicador, y empieza a participar el periodista en esa necesidad de generar criterio fundamental y agenda política de políticos que andan totalmente extraviados. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en esa agenda política? Yo tengo dos tipos de experiencia que hoy los repasaba. Y volviendo al periodo de dirección de don Eduardo Ulibarri en La Nación, hubo un momento en que el director sentó a su equipo de editores y periodistas y dijo, bueno, viene la campaña electoral, creo que era la del 94, 98. Vamos a poner en discusión los temas que nosotros queremos, el medio, los periodistas, lo que ustedes oyen, o vamos a darle al ciudadano un poco más de voz. ¿Okay? ¿Cómo? Y esa campaña se generó con encuestas, con focus group. Se hicieron focus group en todas las provincias, en donde se citaban a personas de distintos niveles académicos, sociales, económicos, a sentarse a hablar con un conciliador, un mediador, de cuáles son los temas que más les preocupaba. Fue un proceso de un año y se definieron los ejes principales de cobertura de esa campaña. Fue una cobertura exitosa, creo yo, porque los temas que se fueron cubriendo, a los cuales se cuestionaba a los candidatos, fueron dados por este producto. Fue producto y los candidatos de se guindaron de esa agenda. Y al final los candidatos tenían que responder la agenda que nosotros estábamos planteando. Y hubo temas muy importantes que quizá nosotros, como dentro de nuestro ámbito, ni siquiera los hubiéramos considerado. Eso fue una experiencia muy enriquecedora en aquel entonces. Después yo también participé en campañas en que el equipo de periodistas nos sentábamos, nos damos una semana para que oigan a la gente, conversen con mucha gente y nos sentamos a definir lluvia de ideas de temas para cobertura. Y también lo hacíamos así. O sea, le dimos... Ve qué importante es el papel de la prensa. Y también hoy, Carlos, no sé si cuestionás vos esto, la voracidad de los medios de comunicación por la noticia. Hoy nosotros ponemos un noticiero o leemos un periódico y le dan una información intrascendente, anecdótica. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de rellenar un espacio para comercializarlo. Entonces aquí es donde yo veo la preocupación. ¿Habrá esos esfuerzos tan importantes en los medios de comunicación? ¿O ahora cualquier cosa va a ser noticia? De pronto
uno ve, y digo en el ámbito normal, usted ve cosas, hay un canal de televisión que da YouTube Noticias, allá a determinada hora empiezan a dar noticias de YouTube, y uno dice, ¿y? Pero el común está lavándose los dientes, haciendo, a mí me llama la atención, yo esperaría que se diera algo serio, sí. Hasta el momento no lo he visto. Sí, y entonces yo pregunto, no van a filtrar esa información? Y los equipos ya más organizados, con estrategias, con politólogos tan importantes como usted, le van a decir, dele esto. Y la gente va a ir a todas las conferencias de prensa. Y Carlos, no toda la información que dan los candidatos o toda la información que da el país es importante. Es aquí donde los medios tienen que ser responsables y filtrar la información y saber qué es importante y qué no es importante. Pero es que si te pones del otro lado, que es ahora donde algunos estamos, entonces lo que podemos hacer es precisamente decirle a un cliente, que puede ser un candidato, mire, nuestra estrategia de comunicación es, en esta actividad vamos a dirigir este mensaje y vamos a hablar de esto y todos los alrededor de usted van a hablar de este tema. ¿Y qué terminan publicando los medios? Lo que yo quiero. Correcto. Excepto los medios o los periodistas inteligentes, cuestionadores, independientes, estudiosos, que desgraciadamente ahora que estoy fuera, me doy cuenta que son los menos. Son los menos. Quizá no por culpa de ellos mismos, no. sino por falta de dirección, por falta de edición. Por la voracidad del mercado, y que necesita gente joven, que es más barata, que es mucho más sencillo. Porque hay un problema de pago. Es un problema también. Entonces hay un problema el periodista gana muy mal en este país. Y los que tienen experiencia, Claudio, no son útiles. ¿Por qué? Porque son caros. Además, sí, costamos muy caros. Sí, son caros. Ahora, en ese mismo escenario, hemos estado hablando de los dueños de las empresas y si les han generado a ustedes presión. ¿Pero han sentido alguna vez presión de candidatos que los llaman a ustedes molestos por una noticia? Aunque la noticia sea veraz de cómo la plantearon, ¿alguna vez lo sintieron? Yo sí. Sí. Yo también. Sí, claro. ¿Con frecuencia llamaban? Sí, yo me había convertido en un experto del sándwich. ¿Cómo es eso? Sí, yo estaba en medio. El sándwich arriba estaban los políticos. Ajá. Y abajo mis periodistas. Entonces los políticos, yo estaba en medio, en donde llamaban todos los días para quejarse, ¿por qué me preguntaste esto? ¿Por qué sacaron este enfoque? Entonces yo terminaba en una conversación con... ¿No eras en la posición más jamón? No, jamón y queso. Ajá. Yo estaba como la lechuga, ¿verdad? Y tenía que estar preparado todos los días para recibir esa llamada, servir de pararrayos, que no afectara el trabajo de mis periodistas. Y por yo, con la concha que ya había desarrollado, habiendo estado en todas las posiciones, pues podía mediar un poco. ¿Y llamaban ellos directo o te mandaban mensajeros? A mí me llamaban muchos directos, o sea, me llamaban muchos directos, había mensajeros también, pero ya los mensajeros uno ya tiene otra forma de tratar. Y cuando llamaban al director, en el caso tuyo, también se daba, el director te buscaba y te Vos estuviste un día que de pronto nunca había llegado alguien por ahí, llegó de pronto, sí. Solo un candidato, la candidata Laura Chinchilla, y llegó la persona y se sentó. El programa que tenías vos nunca llegaba. Nunca. ¿Y llegó? La directora y apareció ese día. Y llegó ese día, entonces yo ese día me di cuenta de que por dónde íbamos. Que había una línea. Había una línea. Ahí iba, ya sabía por dónde iba. Entonces a uno le molesta. ¿Cómo da vueltas la vida, verdad? Correcto, da muchísimas vueltas la vida. Que hoy están distanciadas. Están muy distanciadas, pero en realidad, en ese momento, ¿vos te acordás? Y llegó, claro. Se sentó ahí y eso era tirar una línea. Hicieron un fijo usted ese día. Totalmente. Entonces son cosas que dice uno, bueno, ok, no tiene nada de malo. A mí me encanta lo que Fox dice. Hasta los Simpsons se burlan de Fox cuando ven que son republicanos o que CNN es demócrata. A mí me parece eso correcto, que tiene de malo. Sí. Pero lo malo... Pero aquí no lo entiende, ciudadano, eso. No, pero lo inmoral es ocultar sus preferencias. ¿Por qué? Porque Fox... ¿de quién es Fox? De White Westinghouse, de pronto. Entonces hay que examinar a ver de quién es el medio, qué interés responde. Hay un origen de eso, creo yo, y es el único que he visto, que es un estudio que hizo Carlos Morales, periodista, exdirector del semanario Universidad. Sí, buen amigo. Saludos, por cierto. Un maestro, realmente es uno de mis maestros. Yo trabajé en el semanario Universidad desde que estaba en primer año de la universidad. Y Carlos hizo un libro que se llama Los hechiceros del siglo XX, en donde hace una revisión histórica de los medios de comunicación en el país, desde los primeros medios de comunicación, y logra demostrar con elementos históricos
que todos los medios que nacieron amparados a una ideología política, a un partido político, a un movimiento político, su vida útil fue muy corta. Muy corta. Y murieron. El último caso que recuerdo, debe haber alguno más para adelante, pero digamos importante que recuerdo fue el Excelsior, que nace amparado en Liberación Nacional. Pero cuando nace amparado Liberación Nacional porque decían que la Nación siempre estaba en contra de Liberación, claro, había que empatar. Pero la Nación, si lo ves, la Nación no nace amparado a ningún partido político. Nace para luchar contra Liberación Nacional. Cuando nace, después ya después cambian las cosas. ¿Y la televisión? Que es el competidor más fuerte en este negocio. Yo sí veo casos de que aquí ha habido, que han nacido amparados bajo la oportunidad política. Y aquí es donde estamos diciendo, ok, prensa escrita no, televisión. ¿Quién otorga los permisos de televisión? Bueno, pero se nos va el tiempo. Entonces, ¿los medios de comunicación ponen o no ponen presidentes? Para mí sí. Sí. Estoy claro. Vos no estás debiendo un nombre de alguien que un medio de comunicación le ayudó y no llegó a ser presidente. No, él dice todo lo contrario, pero es interesantísima la anécdota. En la elección que ganó Miguel Ángel Rodríguez en 1998, el periódico Al Día, y conjunto con NC4, creo, me perdona don Guillermo Fernández si no es el dato exacto, pero fue don Guillermo Fernández el director. Un maestro también. Otro maestro, sí. Un saludo para don Guillermo. Publica a las 2 de la tarde en televisión un resultado de una encuesta a boca de urna contra Corrales, el día de las elecciones, en donde dice que Corrales al mediodía va perdiendo por 10 puntos y que Miguel Ángel le va ganando al mediodía por 10 puntos. Y al final, bueno, eso fue por un punto perdió. Un burumbum. Al final, don José Miguel perdió por un punto, menos de un punto. Entonces, don José Miguel le echa la culpa al medio de comunicación de que él perdiera. Y yo se lo he dicho personalmente a don José Miguel. Yo hago el análisis totalmente contrario. Los liberacionistas, al verse que estaban perdiendo, salieron y se acercaron. Salieron a votar. Una hora más de votación. Las urnas cierran a las 7 y don José Miguel le gana a Miguel Ángel Rodríguez. Y te voy a decir una cosa. Hay un libro de Jorge Rossi, donde Jorge Rossi dice que José Miguel Corrales pierde esa elección porque se distanció de Liberación, porque no defendió al gobierno de José María Figueres, inclusive acepta que no votó por él y generó poca sinergia con mucho liberacionismo. Pero es fácil a veces encontrarle la culpa a un medio de comunicación cuando se pierde. Sí, claro, porque entonces en ese caso doña Laura Chinchilla no hubiera ganado. No hubiera ganado, exactamente. Habrá que medir la exposición de los candidatos y habrá que tener un termómetro sobre ese particular. Pero no me vas a decir que ya se terminó la hora. Ya se nos fue la hora. Y yo no me he comido los No, ahora seguimos comiendo. Okay, muchas gracias a ambos por haber venido. No, gracias a vos, creo que el televidente ha disfrutado con mucha fuerza este programa. Creo que sí se nos hizo muy corto, hay mucho tema más que hablar, pero les prometo hacer un programa similar y ojalá con los mismos actores. Nos vemos en 8 días de Noche Sin Tregua y un abrazo a la distancia.